Bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Lady Pérez. Yo vengo de la Universidad del Rosario. Estoy haciendo una tesis de maestría. Básicamente lo que estoy tratando es el papel del derecho en la modificación del concepto de soberanía en temas mineros a la luz de la consulta en Piedras y Cajamarca. Son mis dos municipios claves en pues, digamos, en este proceso. Entonces, lo primero que quiero que me cuentes es ha sido tu papel en el tema de las consultas tanto en Piedras como en Cajamarca, o qué recuerdas, o qué papel jugaste, cuál fue el detonante. Pues de pronto el papel ha sido el de acompañamiento a las comunidades, de pronto el tema técnico lo manejamos un poco y pues desde ahí tengo la oportunidad de hacer un acompañamiento más eficaz en el tema del discurso, del debate y eso. Entonces un acompañamiento. Okay. En Piedras y en Cajamarca, ¿sí? Sí. ¿Hace cuánto más o menos te vinculaste al movimiento y demás? Lady, ¿se llama? Sí, señor. Eh, pues yo soy cofundador del comité ambiental, entonces desde antes que se llamara comité, antes se llamaba La Reversa. Okay. Sí, me han hablado harto de ese comité. Bueno, cuéntame, ¿para ti qué es la soberanía? La soberanía es la posibilidad de que yo creo que la soberanía es un concepto nacional, ¿no? Pero la soberanía es la posibilidad de que los países puedan autogobernarse a partir de Perdón. ¿no? Que los países tengan la capacidad de autogobernarse, autorregularse, de controlarse a partir de sus propias leyes, que no haya ningún tipo de imposiciones de fuerzas externas, ya sean de otros gobiernos o peor aún del de otras empresas o el sistema económico que determine cuál debe ser, digamos, el rumbo de los países. Pero la única posibilidad de construir una soberanía nacional es si existe una autonomía territorial. El concepto de autonomía es lo que posibilita que un país sea soberano. Qué definición tan bonita. Sí, no sé, es que de verdad hace rato yo digo diciendo, pues, ¿cómo podemos ser un país soberano? Pues sí, hay una posibilidad de que exista realmente una autonomía territorial, que desde los territorios, desde lo pequeño, empecemos a tener la posibilidad de pensarnos o tener una visión del mismo para así poder repercutirla en el resto del país. O sea, es imposible decir somos un país soberano, pero soberano que de alguna otra forma está centralizado. Entonces Bogotá es la que determina todo, entonces esa soberanía yo creo que es medio gaseosa. Medio debatible en Sí, Colombia sí, sí. además. Súper, bueno. ¿Quién consideras que debe tomar las decisiones en temas de actividad minera? ¿El municipio o el gobierno nacional? Sí, no, obviamente debe ser los entes territoriales, la localidad, pero eh, hay discusiones ahí que son complejas. Yo creo que ni siquiera el municipio, Ok. porque creo que también hay cosas que la gente no se tiene por qué preguntarle. El hecho de las consultas también, y pese a que soy una persona defensora de los mecanismos de participación ciudadana, también creo que dentro de esa participación, dentro de esa posibilidad de que exista una real democracia, donde la participación ciudadana no solamente se reduzca a la concepción del ciudadano, sino a la posibilidad de es que partiendo de ahí, la participación ciudadana se cree o se reduce a la posibilidad de que la gente decida y vote. Y la decisión y el voto no solamente es una parte de la participación, la democracia es una parte de la participación, mejor aún. Entonces, en realidad hay cosas que realmente democráticas se pueden determinar sin necesidad de que exista una participación, me explico. Cosas como zonas de reserva central forestal que han sido determinadas por el mismo gobierno nacional, por los entes por el gobierno nacional, que ha determinado a partir, digamos, de ministerios y demás, donde ha habido capacidad científica anteriormente para determinar qué zonas del país son zonas productoras de agua, de oxígeno, donde la academia ha estado, digamos, ligada, pero también donde a las comunidades indígenas se le ha reconocido sus capacidades y sus posibilidades. Esas zonas no tienen por qué estar en discusión frente a si hay proyectos o no mineros. Entonces, eso es lo que de pronto tengo ahí, o visto un poco frente al tema de la participación. Las consultas populares es una herramienta muy importante, pero también es una herramienta soberbia donde solamente nos preguntan a nosotros, los seres humanos, los que nos creemos desarrollados y demás, si las montañas deben desaparecer, si los ríos se tienen que acabar. Yo también creo que
En una escala de tiempo, este planeta tiene 4.800 millones de años y nosotros tenemos 2 millones de años dentro del planeta. Y nosotros no podemos creernos los dueños de todo y determinar si una montaña se acaba o no por una consulta popular. Entonces, frente a eso, yo también creo que hay zonas que son estratégicas del país, productoras de agua, zonas de páramo, bosques de niebla, zonas productoras de alimentos, zonas productoras de oxígeno, donde por más de que una comunidad quiera que se saque el oro, no se debería de sacar. Ok, súper, chévere, chévere, chévere. ¿Consideras que la consulta popular es una herramienta efectiva para ejercer la soberanía? Es una herramienta de participación ciudadana predilecta y es la herramienta a la cual nos ha llevado un modelo impuesto. La Constitución del 91 es conocida a nivel mundial por ser una constitución supuestamente ambiental y garantista. Es una constitución donde tiene más de 50 artículos en defensa del ambiente. Es una constitución que en ningún lado habla de la prevalencia de la minería, por el contrario, habla de la posibilidad de la participación, de la defensa del ambiente y demás. Y frente a eso, esa constitución tiene un articulado muy importante en la ley, en la ley 93 del 94 y es la posibilidad de la participación ciudadana. Entonces, dentro de esa participación, ese artículo 8 es clave donde dice cuáles son y cómo son las consultas populares y el alcance de las mismas. Entonces, yo creo que las consultas son claves, son muy importantes, pero también no dejan de ser un mecanismo extremo. Es el último mecanismo que podemos llegar a utilizar para poder defender los territorios. Ojalá no hubiera necesidad de utilizar y de llegar a la democracia liberal, al voto, para poder determinar que una zona es importante en términos de producción de bienes comunes. Bueno, que el movimiento social fue el que lideró, el que, digamos, fundó esta gran iniciativa, esta gran causa durante todo ese tiempo. ¿Crees tú que la presión social y todo el movimiento social es suficiente para estos temas mineros o hay otras herramientas efectivas? Yo creo que la única posibilidad es por medio de la organización popular. Esto de las consultas eso del modelo extractivo no se detiene a partir de consultas populares. La consulta es la herramienta, pero realmente el vehículo donde se mueve el proceso es a partir de la movilización social. Si no hay movilización, si no hay gente en las calles, si no hay presión ciudadana, las consultas perderían mucha validez. Es tanto así que hoy en día desde el gobierno nacional están provocando al movimiento social y ambiental tratando de desconocer las consultas populares. Entonces están desconociendo hasta la misma constitución, hasta el mismo ethos y espíritu de la constitución, que es la participación ciudadana, la capacidad de decisión de los territorios, la descentralización. Entonces yo creo que las consultas populares sí son importantes, pero realmente acá lo clave es el empoderamiento de organización social. Hoy son consultas, el día de mañana pueden ser acuerdos y el día de mañana pueden ser, no sé, otro tipo de mecanismos que esperamos que esté dentro de la Constitución para la defensa territorial. Súper. ¿Tú crees que el movimiento social hubiera logrado el resultado digamos, que logró la consulta, el decirle no a la minería, sin haber ido a la consulta? O sea, ¿lo hubieran logrado solos? Yo estoy convencido de que la Colosa no va. La Colosa es un proyecto minero que no se va a desarrollar. La Colosa no va a explotar Cajamarca. Y estoy convencido porque el movimiento va a optar por la herramienta que sea necesaria para poderlo parar. Entonces hemos hecho plantones, hemos hecho audiencias, hemos hecho consultas, hemos hecho movilizaciones y todas han sido, digamos, un contundente y verídica respuesta donde se dice no al extractivismo. Han habido debates en el Congreso de la República, han habido debates con los ministros, han habido debates con los senadores, han habido debates con la empresa, han habido debates con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y en todos con solvencia, y no es con soberbia, pero sí es con solvencia, se ha logrado demostrar en términos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que el modelo extractivo no es un modelo que corresponda a la realidad. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos los argumentos, tenemos la razón, tenemos la suficiencia para demostrarlo y lo hemos hecho de múltiples formas, múltiples han sido todos los espacios que acabo de nombrar, nosotros sabemos de que somos un movimiento que apela por la no violencia, pero eso no quiere decir que seamos un movimiento pasivo, somos demasiado activos a la hora de resistir
y si AngloGold decide pasar por encima de las comunidades de los territorios, pues nosotros le diremos a las comunidades que hagamos vías de hecho mucho más radicales para no permitir la entrada de la empresa. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, con nuestro derecho colombiano, ¿crees tú que el derecho asigna de manera adecuada la soberanía? Yo creo que no somos un país soberano, somos un país que es producto de una constitución que tiene una dualidad y es una constitución, creo yo, que es garantista, pero también neoliberal, una constitución de apertura para un país que no estaba preparado para enfrentarse al mundo. Yo creo que en condiciones iguales, un ALBA, un tratado, digamos, alternativo, podría haber llevado para que la América Latina se desarrollara de manera autónoma y a partir, digamos, de sus posibilidades y capacidades, pero lastimosamente nos metimos fue a otro tipo de negociaciones, otro tipo de estados, otro tipo, digamos, de dinámicas, y eso ha llevado a que el modelo extractivo a partir del 91 avasalle y se imponga en el país, tanto así de que hoy en día en nuestra constitución está consagrado de que empresas extranjeras no pueden llegar a financiar campañas políticas, y lo que podemos encontrar es casos como el de Odebrecht, donde se ha determinado y se ha mostrado y se ha evidenciado de que hubo dineros públicos que financiaron campañas de todo tipo dentro de la tradicionalidad. Entonces me explico, en un momento llegaron a financiar a Juan Manuel Santos y a Oscar Iván Zuluaga, o sea, con cualquiera de los dos candidatos ganaban, tienen la capacidad de poder mover tantos recursos, pues obviamente que son recursos que en algún momento fueron públicos y los resultan moviendo para campañas, y es ahí donde uno dice, soberanía no la hay en absoluto, es una imposición, no tenemos ni siquiera la posibilidad de producir nuestros propios alimentos. Colombia es un país de 114.7 millones de hectáreas, donde según el Ministerio de Agricultura, aptas para el modelo agrícola, hay alrededor de 54 millones de hectáreas y solamente cultivamos 4.9. Entonces un país que tiene la capacidad de producir 50 millones de hectáreas y solamente produce el 5%, bueno, alrededor del 10%, no es realmente soberano, ni siquiera en términos agrícolas. Tenemos una seguridad alimentaria, tenemos la posibilidad, tenemos una seguridad democrática, tenemos una seguridad de un Estado social de derecho que se hace agua, se está desquebrajando. Y entonces frente a eso, creer que es un país soberano Colombia, no es un país donde las multinacionales determinan quiénes van a ser nuestros presidentes, donde acá la misma AngloGold Ashanti ha reconocido que en el Tolima financió campañas tanto a la alcaldía y a la gobernación, y no pasa absolutamente nada, no hay una sola investigación cuando eso está tipificado como una irregularidad, y eso podría, digamos, haber inhabilitado a ciertos candidatos y podría haber destituido a actuales ganadores como el gobernador actual de Tolima, que admiten que fue financiado por la empresa AngloGold Ashanti, como lo dijo su gerente de asuntos corporativos para el proyecto La Colosa, es este señor, bueno, ahorita se me escapa el nombre de ese señor, y pues eso me parece que es una irregularidad. Entonces no somos un país soberano, lastimosamente. En el caso específico de Piedras, ¿de qué manera crees tú que el gobierno podría garantizarle la autonomía territorial? Es, digamos, la posibilidad de que exista esa autonomía territorial es si hay una real descentralización de los... Lo que pasa es que Colombia es un país que tiene muchos paradigmas. El Estado, cuando nace como el concepto de Estado, que creo que lo plantea Lenin con el Estado de la Revolución, el man trata de decir que la posibilidad de la conciliación entre dos clases. Ahí está la clase burguesa la clase burguesa y la clase proletaria, y lo que plantea Lenin un poco es que frente a esas dos clases antagónicas, pues es imposible, tenemos que conciliarnos en algún momento y encontrarnos, y por eso el Estado es un ente regulador, un ente que es capaz de controlar para que las necesidades de estos dos se respeten y ninguno se imponga sobre el otro. Si haya, digamos, una posibilidad de que las mayorías determinen el modelo económico, sí, pero que realmente exista como un cierto equilibrio y que ninguno trate de desaparecer al otro, que haya una cierta convivencia. Luego, después de eso, de que Lenin lo plantea, llega Mussolini y plantea una nueva tesis, y es el Estado corporativo, que yo creo que es donde se encuentra Colombia. Es un Estado débil, es un Estado, digamos, asfixiado, donde ya no hay esa posibilidad de que exista esa autonomía territorial, porque lastimosamente esa posibilidad de que el Estado sea el ente regulador, y acá en Colombia se crean como dos independencias supremamente importantes, que son la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que son esos dos entes estatales que son los que tienen que
velar para que el ente privado no vaya por encima de los derechos y de los bienes del sector público, acá han sido totalmente usurpados. Hay procuradurías como la de Alejandro Ordóñez, donde estuvieron totalmente cooptadas, donde fueron manipuladas, donde persiguieron a cualquiera que pensara distinto a ellos y utilizaron el poder público del Estado para garantizarle una seguridad a las empresas multinacionales. De igual manera, la Contraloría en su momento, Sandra Morelli, trató de hacer cosas frente al tema del extractivismo, creó una base académica muy importante, la cual ha sido una base teórica para los movimientos clave, donde estuvieron el grupo Garay, estuvo Álvaro Pardo, estuvo Julio Fierro y estuvo una serie de académicos desde todos los ámbitos jurídicos, geólogos, económicos y demás, pero también hubo una persecución frente a ella. Y bueno, no sé, y no soy quien para determinar si hubo actuaciones irregulares o no, pero vemos que lastimosamente esos centros de control han sido absorbidos y han sido, digamos, cuando están en función de la protección de las comunidades, son golpeados y son, digamos, sistemáticamente perseguidos. Entonces, vemos que Colombia es difícil que podamos hablar de una descentralización cuando lastimosamente a los entes territoriales hay una desaparición del Estado, no garantizan salud, educación, vivienda, servicios públicos para las comunidades, pero a la hora de hacer proyectos extractivos, las regalías que sí impactaban en los territorios se van al gobierno nacional y desde allí se distribuyen de manera equitativa, supuestamente como fue la reforma a las regalías. Entonces, no, es difícil que haya una soberanía si no hay realmente una posibilidad de que haya una autonomía real de los territorios. ¿Crees tú que el desconocimiento de la consulta popular en Piedras va en contravía de la soberanía, del reconocimiento de la soberanía? El desconocimiento. Alejandro Ordóñez, cuando era procurador en ese momento, dijo que al alcalde de Piedras lo iban a destituir porque se había extralimitado en sus funciones, que los concejales iban a parar a la cárcel porque habían hecho una irregularidad y fue aprobación de una consulta popular. Y lo cierto es que los concejales de Piedras fueron reelectos y el alcalde de Piedras, don Marquín Rondón Ávila, no tiene ningún tipo de investigación por el tema de la consulta. Es más, la Anglobol ha demandado tantas veces la consulta y ese mismo número de veces le ha sido rechazada la demanda o la acción de tutela que ha puesto la empresa en contra de la participación ciudadana. Entonces, creo yo que desconocer la consulta popular de Piedras es evidenciar que vivimos en un estado fallido, un estado que literalmente falla, un estado que es marchito, que muere y que no existe, frente a la posibilidad de respetar ese primer artículo de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho con plena autonomía a los entes territoriales. Eso es totalmente falso cuando le decimos a la gente que la democracia es un ejercicio que solamente va en una vía y es para poder tener representantes donde la democracia no es participativa y que solamente podemos elegir alcaldes, gobernadores, concejales, bla, pero cuando la democracia va en otro vía, en otro sentido, y es la participativa donde la comunidad pueda construir organización social popular, ahí decimos que la democracia no vale y que la democracia extralimita las funciones de algunos funcionarios que se atrevan un poco a preguntarle a la gente qué es lo que debe hacerse en sus territorios. Entonces, frente a eso, Colombia es una fábula mal contada de un Estado real. Colombia lo que es una monarquía impuesta por multinacionales donde nos tienen, digamos, en una dictadura donde desconocen las consultas, donde las consultas se han ganado y donde hoy en día siguen teniendo títulos mineros las empresas mineras, donde tienen plenas garantías para el extractivismo las empresas multinacionales, donde acá la minería ilegal acabó con el río Dagua, más de 20 retroexcavadoras se pueden ver desde el aire todos los días acabando, drenando al río, pero esa es la minería ilegal que dice el gobierno nacional. Y uno dice, acá en este país, con un avión fantasma se puede ver una vela prendida dentro de un campamento guerrillero, en medio de la selva. Y yo no entiendo cómo no pueden ver 20 retroexcavadoras drenando todos los días a un río y digan que esa minería es ilegal y no pasa absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron los controles del Estado? ¿Dónde estuvo las fuerzas militares? ¿Dónde estuvo la policía? ¿Dónde estuvo toda esa serie, digamos, de retenes que tienen que llegar a pasar? Retroexcavadoras, maquinaria pesada, explosivos para poder acabar con un río y no, nadie se da cuenta. Entonces, eso de la autonomía me parece que es el concepto más clave aquí, la autodeterminación de los pueblos, en que la gente pueda decidir qué quiere, pero pues no sé, estamos de verdad en un país que es muy complejo, es donde se reducen las libertades.
tuvimos y me acuerdo de una anécdota. Personalmente estuve en Ginebra, en Suiza, hace más o menos un año, creo yo, 2 años, y fue en un foro que hubo en la ONU frente al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, la Red DET. Invitaron al gobierno nacional, obviamente el gobierno nacional no invitaron, tiene que ir, y iba la canciller colombiana y van países garantes. Y vamos los que estamos en contra o los que tenemos un informe alternativo al informe que presenta la Cancillería colombiana a la ONU. Cuando la Cancillería colombiana, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar primero con los delegados de otros países, Brasil, México, Corea y demás, y nosotros le contábamos frente a todo este tema de la participación, frente a la crisis económica que hay en el país, frente a la crisis de soberanía y toda esa problemática con el modelo extractivo. Y la Cancillería colombiana arranca diciendo que Colombia es el país más democrático de América Latina porque es el país donde se han hecho más consultas y todo este tema. Cuando desde el mismo gobierno nacional se están constreñiendo las consultas, dicen que no se pueden hacer, que no hay recursos, que se extralimitan, han tratado de bloquearlas por todos los vías y por todos los mecanismos. Y la ventaja fue que los mismos miembros de la ONU, de los países garantes, le exigían al gobierno colombiano que dijera cosas que realmente fueran ciertas porque estaban diciendo mentiras. Nosotros les entregamos, sustentamos académicamente y jurídicamente nuestras intervenciones, y tanto así que es la primera vez que le hacen un llamado de atención al gobierno nacional, y dentro de los 15, digamos, solicitudes puntuales del informe colombiano, hubo 3 solicitudes en el marco de las consultas populares, porque el Estado colombiano trataba un poco de confundir el gobierno nacional, perdón, trataba un poco de confundir a los miembros de la ONU diciéndoles que éramos un país que respetaba las consultas porque se hacían consultas libres. Y frente a las consultas libres informadas, yo sí tengo algunas limitantes tajantes frente a ese mecanismo, que obviamente toca fortalecerlo, pero que no creo que sean tan libres y tan informadas. Entonces ellos están tratando de confundir y se logró evidenciar, y ese día la Cancillería colombiana le fue muy mal en ese foro porque logramos demostrar de que lo que hacen es utilizar un doble discurso, utilizar, digamos, verdades a medias que son muy incómodas y son molestas. Entonces eso es clave frente a esa posibilidad de entender que Colombia como país soberano, como país autónomo, es muy difícil que exista. Hasta el momento no lo hay. Bueno, y la última pregunta es que, teniendo en cuenta que las comunidades son quienes finalmente terminan soportando, aguantando y luchando en contra de las grandes desventajas de la actividad minera, ¿cuál crees tú que debe ser el grado de participación en decisión de materia de actividad minera? ¿Cuál crees que? Debe ser el grado de participación y de decisión en temas de la actividad minera entre el municipio y el gobierno. Si, por ejemplo, es un 50-50, o el municipio debe tener el 100%, o debe compartirse esa decisión con el gobierno. Yo creo que primero, es que el problema del modelo energético arranca acá en las 114.7 millones de hectáreas. Nosotros somos un país de procedencia agrícola, nosotros somos un país agrícola y turístico, y lastimosamente de un momento a otro nos metieron la mitad, no, nos metieron el 25% más o menos del país, alrededor de 24.5 millones de hectáreas para el modelo minero. No estoy hablando hidroeléctrico, no estoy hablando de combustibles fósiles, solamente no estoy hablando de hidrocarburos para ser más específicos. Entonces, eso solamente es minero. Entonces, dentro de la minería, pues minería de carbón, minería de oro y todo este tema. Entonces, nos metieron 24 millones de hectáreas. Es una imposición que hubo por parte del gobierno nacional, y a las comunidades nunca se les preguntaron si querían. Tanto así fue el desorden del gobierno nacional que en su momento las empresas necesitaban una licencia en etapa de exploración, y esa licencia en etapa de exploración se tumbó en el gobierno Uribe. Y Uribe, ¿qué dijo? Vamos a construir unas garantías para esas empresas, y las garantías son la ley de confianza inversionista, y esa ley de confianza inversionista entró un paquete donde limitó la participación o limitó la posibilidad de unos informes académicos, técnicos y científicos para que el país no fuera entregado en exploración de manera tan irregular como se hizo. Eso es un desacierto y una ventaja también para nosotros. Desacierto porque es una
entrega de manera grosera. A ustedes les puedo decir que el Cerro Volcán Machín, que es el león dormido, uno de los más activos del mundo, el 70% está retrocedido y solicitado para hacer explotación minera. Y de acuerdo yo que le digo a la directora del ANLA, Silvana Javid, en la cara, le decía, venga Silvana, ¿ustedes qué fue lo que hicieron en el Congreso de la República? Estamos creo que en la Comisión Quinta, y le digo, ustedes entregaron el 70% del Cerro Volcán Machín. ¿Ustedes van a explotar el Cerro Volcán Machín? La primera pregunta es una pregunta controversial. La pregunta se divide en dos partes, o una de dos. O ustedes van a explotar el Cerro Volcán Machín, que es uno de lo que acabo de decir, de los más activos del mundo, que no tiene ni siquiera cráter, bueno, es una olla pitadora lo que tenemos acá, para hacer explotación minera, y usted sabía que 910 kilogramos de ANFO es lo que se necesita para sacar un solo gramo de oro. O ustedes utilizaron nuestro país para que Anglo Gold Ashanti, a partir de la especulación, incrementara sus acciones en la bolsa. Entonces, una de dos, o ustedes le mintieron al país para regalarle que Anglo Gold Ashanti se mostrara en las bolsas internacionales como un país que era dueño de 8.9 millones de hectáreas, como lo tuvo en su momento, o una de dos, ustedes van a explotar el Cerro del Camachín. Si van a decir, no, eso es imposible, nosotros no vamos a explotar el Cerro del Camachín. Antes quiere decir que ustedes prestaron, no, tampoco, entonces ustedes, ¿qué fue lo que hicieron? Porque daban títulos minerosos en un lugar donde no se podía explotar, o ustedes sí lo van a explotar. Entonces ahí es como una cáscara y una bomba, lo que uno también les trata de tirar a ellos en forma de preguntas, donde se hacen aguas y donde logramos evidenciar de que nosotros somos un país muy arrodillado a los intereses de las empresas. Acá el director del ANLA, que se llamaba Julián Villarruel, fue el director del ANLA, no, fue el director de Ingiominas, que en su momento era quien otorgaba los títulos mineros. Julián Villarruel, que fue el director de Ingiominas, cuando él entró a la cartera, Anglo Gold Ashanti tenía 1.9 millones de hectáreas. Cuando él salió, Anglo Gold pasó a tener 8.9 al mes. No le estoy hablando de los 6 meses, le hablo que al mes de él haber renunciado a Ingiominas, se resulta ser gerente corporativo del proyecto minero Gramalote del Anglo Gold. O sea, funcionarios públicos que tienen una información privilegiada, resultados entregándole títulos mineros, renunciando y luego ser contratados para la empresa. Eso es una pérdida de soberanía, hasta de ética. Somos un país que éticamente es fallido, o sea, éticamente tenemos muchas falencias para poder hablar al mundo entero y mucho menos a sus propios habitantes. Y entonces, frente a esas irregularidades tan tremendas, lo que podemos seguir, para terminar la tesis de lo del error, el error o la ventaja de que se quiten las licencias en etapa de exploración, es que justamente eso es lo que permite que se hagan consultas populares tan abiertas en el país. Acá el único problema de las consultas populares fue una consulta popular que hoy en día es una irregularidad que traten de meterles a todos dentro de un mismo costal, y es la consulta popular de Cumaral, donde en Cumaral habían unos derechos adquiridos, y frente a eso yo también soy sincero, si hay derecho adquirido no podemos hacer nada, pero el derecho adquirido, ¿cómo se perfecciona? Cuando hayan esas licencias, cuando hayan unos estudios que determinaron que ahí no había absolutamente nada y que el Estado colombiano ya les dijo, listo, ustedes tienen licencia para poder explotar. Pero ¿cómo se llega a tener esas licencias? Pues garantizando la licencia. Lo que pasa es que el Gobierno Nacional quitó las licencias y por ende hoy en día ellos pueden explorar lo que quieran y solamente piden licencia para explotación. Si hubieran tenido licencia de etapa de exploración, hoy en día las cuotas populares estarían en un hilo mucho más complejo, porque ya tendrían unos derechos adquiridos las empresas. Hasta el momento ninguna tiene derecho adquirido. Lo que tiene un título minero, y según Rodrigo Negret, que totalmente comparto la tesis, es que un título minero es una mera especulación. Se puede, no se puede, pero todavía no son dueños de ese territorio. Entonces, frente a eso, digamos hoy en día que las empresas traten de permanecer en los territorios a punta de títulos mineros, eso es una especulación, eso no les da derecho absolutamente a nada. Entonces, el grado de participación entre el gobierno nacional y local, ahí ya como para concretar un poco esa pregunta, yo creo que lo que decía al principio, yo creo que lo que nos falta es entender la naturaleza como sujeto de derechos, que entendamos que la naturaleza tiene también la capacidad de ser, de existir y de permanecer en el territorio mucho más allá de que nosotros. Ese es el concepto de territorio. ¿Qué entendemos por territorio? ¿O qué entendemos por un municipio? Si hasta la naturaleza la hemos utilizado para que nos divida o para que muestre, digamos, las divisiones geográficas que pueda llegar a haber entre uno y otro municipio y departamentos y demás, ¿por qué no le reconocemos también que tienen la capacidad de poder ser reconocida, lo que sucedió con el río Atrato? Entonces yo creería que eso no son decisiones que tampoco solamente nos competen a nosotros. Toca reorganizar nuestro país, entender que la manera abrupta en que el modelo energético trataron de meterlo a la fuerza, lo que hizo fue imponer
un modelo en zonas estratégicas del país, zonas productoras de alimentos, zonas productoras de oxígeno, zonas productoras de agua, zonas estratégicas para la flora y la fauna y demás, como lo es la región andina, que es la región más biodiversa del país, por encima del Amazonas según el Sistema Internacional de Biodiversidad. Entonces, frente a esa vaina que nosotros decimos, primero, hagamos una moratoria minera, señores del Gobierno Nacional. ¿Qué determina esa moratoria minera? Que no se pueden entregar más títulos mineros y no se puede hacer explotación minera hasta tanto no organicemos bien el territorio. Y organizar bien el territorio y saber qué zonas se van a utilizar para hacer la explotación. Porque yo también digo, listo, primero discutamos una cosa, ¿podemos o no podemos vivir a partir del extractivismo? Si decimos no, necesitamos el extractivismo para poder vivir, listo, utilicemos el extractivismo y vivamos con ese tema del extractivismo. Luego después determinemos cómo, cuándo y dónde. Porque es que si vamos a decir, listo, necesitamos el oro para poder vivir, bueno, ¿para qué sirve ese oro también? ¿En función de qué va a estar ese oro? Si lo vamos a sacar de una montaña para que nos dejen lo que acabo de aprobar de regalías, que es una grosería, el 0.35% que lo acaba de hacer ayer el Congreso de la República cuando estaba en 4.2%, o en las de carbón que estaban en el 10% de la carbón antracita, que es el mejor del mundo que hay en La Guajira, pero que es ni dando el 10% de las regalías, La Guajira sale de la miseria en la que lo ha sumergido, y que hoy en día la reforma dice que va a quedar en 3.5 las regalías de carbón. Entonces, frente a eso uno dice, bueno, ¿para qué esos minerales? Si lo vamos a sacar de la montaña para mandarlo a Suiza y en que en Suiza le hagan el tratamiento y demás, y que nos lo vendan ya después, nos lo devuelvan en materias primas, en materias ya digamos en una cadena productiva que no se encuentra en el país, porque realmente la mayor cantidad del oro, más del 70%, se va para las bóvedas de los bancos. Entonces es lo que uno dice, o sea, ¿por qué tenemos que meternos a la lógica minera si el mineral ni siquiera se queda en el país? Y si así se quedara en el país, ¿qué está respaldando? O sea, la economía del país no se sustenta lastimosamente hoy en día en el oro. Nosotros, antes, hace 10 años o 20 años, ustedes tenían un billete y el billete decía 5.000 pesos oro. Usted puede ir al banco y decir, quiero que este billete me lo cambien por oro. Hoy en día no tenemos porque el oro del país no existe. Entonces, frente a eso uno dice, primero determinemos si realmente necesitamos esa vaina. Porque acá lo que nos han metido es una falsa disyuntiva, y es que si el país vota por o se acerca a un modelo alternativo, se va a volver como Venezuela. Si no estamos con la derecha y la ultraderecha, que es la que hoy en día gobierna ese país, nos volvemos Venezuela. Y yo sí creo que los que nos estamos viendo como Venezuela son justamente ellos los que nos están metiendo a decir que la única forma de poder vivir es vivir a partir del petróleo. Venezuela ya nos demostró que vivir a partir del petróleo es un error. Es por eso que nosotros decimos, esta pelea no es de izquierda ni derecha. Yo también ya estoy cansado de que porque ser ambientalistas nos declaran de izquierda. No, esta discusión no es de izquierda. Esta discusión realmente es una discusión básica de entender que nosotros no podemos apalancar la economía de un país a partir de la extracción de recursos naturales, y más aún cuando estos son finitos. El oro se acaba, el petróleo se acaba, el carbón se acaba, el gas se acaba. En cambio, la agricultura todos los días se puede regenerar, la posibilidad de mantener nuestras montañas vivas, de producir alimentos, agua y aire. Eso es lo que realmente puede sustentar un país como el de nosotros. Entonces, esa relación entre el gobierno nacional primero tendría que ir de la mano a saber si realmente necesitamos ese mineral para poder vivir o no. Muchísimas gracias. No, listo, compañeros. Qué pena, no, el estudiante está como en el corre-corre. ¿Sabes si Renzo tal vez puede subir? Le voy a decir. Vale. Pues está que se va también, pero pues yo le digo, oye, compadre, hágale pues. Muchísimas gracias. Que me lo vaya muy bien. No, con gusto. Sí, gracias. Ya me llevo la hoja de los apuntes. Pues se queda la próxima, ¿no? ¿Tú qué hora es? ¿Hasta qué horas? Hasta las 8:30. ¿Qué hora es? ¿6? ¿Ah? ¿6? Hasta las 8:30. ¿Pero qué hora es? Ah, 6:30.